no podés decir cuál fue tu impresión acerca del partido de hoy. Por momentos arrancaron muy bien, parecía que lo iban a abrir el marcador de entrada con ese tiro libre de María Gómez. Y tuvieron varias jugadas claras. ¿Qué pasó? Faltaba afinar la puntería. ¿Cuál es su análisis? Hola Jorge, primero buenas noches. La verdad que sensaciones encontradas, por decirlo así, porque hicimos un planteo táctico en el primer tiempo, creo que perfecto, por decirlo así. Tuvimos la oportunidad de concretarla, tuvimos 2 o 3 claras como para abrir el marcador y llegar a emparejar la serie. Pero bueno, esto es fútbol y se encuentra aquello con, obviamente que el rival también propone y obviamente que exige, y bueno, se encontraba más la llave que nosotros teníamos claro, que el gol que nos ponía en partido, y bueno, se encontraban ellos, después me cuesta arriba, pero bueno, el fútbol es así, y después arriesgamos un poquito más, obviamente, para tratar de descontar y se encontraban con el gol, así que bueno, el fútbol es así. Quiero dejar un saludo para la gente de Chaco. Mucha gente de Chaco vio la transmisión, mandar saludos de diferentes partes. Si quieren saludar, nosotros les felicitamos al Club Comercio Plaza por la campaña que hicieron de llegar a este momento histórico, como le había dicho con anterioridad. Así que bueno, orgullo para nosotros entrevistarlo, poder estar acá, y le invito a que le dejen un mensaje a la gente que está viendo. Y a la gente simplemente palabras de agradecimiento y por ahí disculpas por no lograr el objetivo, que por ahí es una Copa Federal, pero sabemos que es algo muy importante, que a este nivel es lo máximo que se puede jugar en esta cuarta categoría. Y bueno, sirve de experiencia para lo que viene, porque debemos encontrar con esta Copa Federal a la final de la instancia, y bueno, sirve para lo que viene el federativo, y obviamente la final de liga que tenemos que afrontarla. Creo que sirve para sumar experiencia y corregir los errores que tuvimos para afrontar de la mejor manera de los objetivos que nos quedan en camino. Así que mandarle un saludo a la gente, pídeme disculpas, y obviamente que son las palabras de agradecimiento y tratar de darle una alegría con los objetivos que tengan por el camino por acá en adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Saludamos a todos. Muy buena campaña. Felicitaciones. Gracias a vos, Jorge, el otro día que me estabas mandando mensaje y me estabas predispuesto siempre, así que hoy te voy a conocer y te saludo personalmente, así que una excelente persona y buen profesional. Muchísimas gracias. Felicitaciones.